Puede ocurrir al revés, que el remanente de tesorería positivo sea inferior al superávit de la entidad local. En ese caso, no tiene por qué destinar el superávit a amortizar deuda pública, sino que tendría que destinar como máximo el remanente de tesorería para gastos generales, que manifiesta la capacidad de solvencia que tiene la entidad local y no se le puede exigir que amortice deuda por un importe superior al propio remanente de tesorería. Bueno, lo que hace la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 17/2014 es prorrogar para el año 2015 la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, teniendo en cuenta la regla especial de inversiones en relación con las inversiones financieramente sostenibles y la concreción que de esos proyectos realiza el texto refundido en la disposición adicional 16ª que se incluyó en febrero del pasado año. Esa prórroga, según la disposición adicional sexta, se puede producir mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero esta prórroga no se ha recogido en la Ley de Presupuestos, sino en un Real Decreto Ley. Que la norma dijera que se puede producir la prórroga mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado no impide que sea cualquier otra norma con rango de ley, como al final se ha instrumentado a través del Real Decreto Ley 17/2014. Bueno, vamos a ver esa regla especial del destino del superávit, la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y establece en su primer apartado que pueden aplicar esa norma especial, esa regla especial, las entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la ley reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Y, en segundo lugar, que presenten en el ejercicio inmediato anterior superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de los mecanismos de pago a proveedores. Si esto lo vamos a aplicar en el año 2015 a partir de la información que se deriva de la liquidación del presupuesto 2014, bueno, ya el mecanismo de pago a proveedores está finalizó en diciembre del 13, esto ya no tendría que realizarse ningún descuento por ese efecto. Sí lo tendrían que hacer probablemente entidades que se acogieron a las medidas extraordinarias del título segundo del Real Decreto Ley 8/2013 por las medidas que se les hubieran podido aplicar para financiar el remanente de tesorería negativo en ese marco jurídico. Pero bueno, es un caso muy especial. Tienen que cumplirse esas dos condiciones. Y luego, el apartado segundo de esa disposición adicional sexta recoge la necesidad de que cumplan con el plazo de pago a proveedores de acuerdo con la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. ¿Qué es lo que tienen que hacer las entidades locales, bueno, ahora en 2015, ¿no? Bueno, en primer lugar, destinar el superávit, o si fuese menor, el remanente de tesorería para gastos generales, para atender las obligaciones que estaban pendientes de aplicar al presupuesto, pero que estaban reconocidas en la contabilidad, es decir, que están reflejadas en la cuenta 413, y a cancelar el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores y que estuvieran contabilizadas y aplicadas al presupuesto al cierre de 2014. Bueno, una vez hechas estas aplicaciones, si se mantiene un saldo con signo positivo, la corporación podrá destinar una parte del mismo a financiar inversiones financieramente sostenibles, con la única limitación de que a final de ejercicio no incurra en déficit. Este es el planteamiento. Vemos un par de ejemplos sencillos. Una entidad local tiene un superávit de 500 unidades monetarias, un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 600,
una deuda viva de 1.000 unidades monetarias, tiene un saldo en la 413 de 100 unidades. Y bueno, y cumple con todos los requisitos de la disposición adicional sexta. Puede ocurrir que la entidad local, por ejemplo, estime que liquidará el presupuesto 2015 con un superávit de 200 unidades monetarias, de acuerdo con los datos de ejecución trimestral. O puede ocurrir que estime que va a incurrir en déficit de 200 unidades monetarias al final del ejercicio. Es decir, dos situaciones opuestas al final del ejercicio, que ocurriría en un caso y que ocurriría en el otro. Quiere aplicar o pretende aplicar la disposición adicional sexta porque, en relación con el año 2014, cumple con todos los requisitos. Bueno, en aplicación de esa disposición adicional, tendrá que utilizar la menor cuantía de las dos entre el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales, es decir, en este caso el superávit, 500 unidades monetarias. Vayamos con el primer caso de estimación de superávit al cierre del ejercicio 2015. Bueno, pues descontará, en primer lugar, el saldo de la 413, atenderá la cancelación de ese saldo por 100 unidades monetarias. Nos quedamos con un saldo positivo de 400, pero estima un superávit de 200. No puede destinar las 400 a inversiones financieramente sostenibles. Destinará como máximo el importe del superávit que está estimando, de 200 unidades monetarias. Y amortizará anticipadamente deuda financiera por valor de la diferencia de 200 unidades monetarias. El remanente de tesorería para gastos generales era de 600. Bueno, se ha atendido 100 para cancelar la 413, se han atendido 200 para inversiones, se ha anticipado deuda por 200, nos quedan 100 unidades monetarias. Puede destinarlas en los términos que establece el texto refundido de las leyes nacionales locales. La diferencia es que estas 100 computarían a efectos del cumplimiento de la regla de gasto y en el caso de la inversión financieramente sostenible, 200 unidades monetarias no computaría a efectos de la regla de gasto. Vayamos con el siguiente caso. El siguiente caso, que recuerdo que es de estimación de déficit al cierre del ejercicio 2015. Déficit, bueno, de 200 unidades monetarias, pero podemos no haber puesto nada, un déficit cualquiera, ¿no? Cumple todos los requisitos de la disposición adicional sexta. La disposición adicional sexta, insisto en este matiz porque es importante, lo que dice en el apartado primero es que aplicará esa disposición las entidades que cumplan con el objetivo de estabilidad límite de deuda y que tengan superávit y remanente de tesorería positivo en el ejercicio inmediato anterior. Eso es lo que dice. Las dos condiciones que establece el primer apartado, con lo cual puede aplicar esta medida. La medida que tiene que aplicar primero es cancelar la cuenta 413 por 100 unidades monetarias. Estamos aplicando la menor de las dos cuantías, superávit o remanente de tesorería para gastos generales, que en este caso era el superávit, por 500. Cancela la cuenta 413, 100, pero no puede realizar ninguna inversión financieramente sostenible. No puede hacerlo porque prevé al cierre del ejercicio que va a incurrir en déficit, pero tiene que aplicar el resto de la disposición y destinará a amortización anticipada 400 unidades monetarias. Nos quedan libres 100 unidades monetarias en el remanente de tesorería para gastos generales y aplicaría el texto refundido con el impacto que tiene, como he comentado, en la aplicación de la regla de gasto. Esta sería la forma de proceder que mejor se ajustaría al contenido de la disposición adicional sexta. Otro ejemplo, en este caso, de una entidad que tiene superávit, que tiene remanente de tesorería para gastos generales positivo, que tiene deuda, que tiene saldo en la 413, que cumple todos los requisitos del apartado primero de la disposición adicional sexta, pero no cumple el requisito que se recoge en el segundo apartado y que se refiere
al periodo medio de pago a proveedores. Bueno, y suponemos que esta entidad prevé un superávit al final de 2015 de 200 unidades monetarias. Puede aplicar la disposición adicional sexta hasta cierto punto. Puede aplicarla en cuanto al destino de la menor cuantía entre el superávit y el remanente de tesorería, en este caso el superávit, 500 unidades monetarias, para cancelar la cuenta 413, 100 unidades monetarias. Pero no lo puede destinar a inversiones financieramente sostenibles, que es a lo que se refiere el apartado segundo de esa disposición adicional sexta, porque tiene un periodo medio de pago a proveedores excesivo. Tiene que destinar la diferencia hasta las 500 unidades monetarias, que es la menor de las dos cuantías, superávit o remanente de tesorería para gastos generales, tiene que destinarlo a amortizar anticipadamente deuda pública. Y el resto del remanente, 100 unidades monetarias, lo puede aplicar en los términos que establece el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, con el efecto que sabemos en la aplicación de la regla de gasto. Puede ocurrir que una entidad local tenga presente superávit, que presente remanente de tesorería para gastos generales positivo, pero que no tenga deuda financiera. Si no tiene deuda financiera, obviamente no puede aplicar el artículo 32. No se produce el supuesto de hecho que recoge ese precepto. Pero podría aplicar la disposición adicional sexta. Cuando digo podría aplicar, tendría una doble opción: o no aplicarla y destinar el remanente de tesorería para gastos generales en los términos que establece el texto refundido, con lo cual computaría en la regla de gasto, porque, como todos saben, digamos, una consecuencia de realizar inversiones financieramente sostenibles es la no inclusión en el cómputo a efectos de la aplicación de la regla de gasto. O puede aplicar la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y aplicaría esa disposición en los términos que acabamos de ver y podría destinar la parte que correspondiera a realizar inversiones financieramente sostenibles en los términos que acabamos de ver en la regla especial que acabamos de comentar y con los ejemplos que hemos analizado, siempre con el límite del superávit que prevea tener al cierre del ejercicio. Un ejemplo de este supuesto de entidades locales que no tienen deuda financiera. Bueno, se liquida el presupuesto del año 2014 con un superávit de 500 unidades monetarias, un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 600, tiene la entidad un saldo de la 413 de 100 y estima un superávit para 2015 de 700 unidades monetarias. Bueno, como acabamos de ver, puede aplicar la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Primero, destinará el menor importe entre superávit y remanente de tesorería. En este caso, el superávit por 500 unidades. Cancelaría la cuenta 413 y tendría una diferencia de 400 unidades monetarias. Como el superávit estimado es de 700, en este caso, pues bueno, podría realizar una inversión financieramente sostenible por 400 unidades monetarias sin computar en la regla de gasto. Evidentemente no tiene nada que amortizar, no tiene deuda financiera y la parte restante del remanente de tesorería para gastos generales de 100 unidades monetarias la podría aplicar en los términos del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y computando, claro está, en la aplicación de la regla de gasto. Bueno, esto es el contenido de la regla general y de la regla especial que se recoge en esa disposición adicional conectada con las inversiones financieramente sostenibles. Y claro, vamos a hablar de esas inversiones. Vamos a hablar de esas inversiones que se definieron por vez primera en el texto refundido, en una reforma que hubo mediante un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 2/2014 de febrero del pasado año, que era un Real Decreto Ley que regulaba una serie de medidas extraordinarias para los casos de catástrofes y entonces iba incluida esta disposición
adicional 16ª del texto refundido. El concepto de inversiones financieramente sostenibles se ha tratado de objetivar de la mayor manera posible, ¿no? Que no quedara, digamos, un poco a la discreción de las corporaciones locales, ¿no? Y entonces se han establecido una serie de límites. Primero, se estableció como límite una serie de grupos de programas que relacionaba o que relaciona la propia norma. En segundo lugar, se estableció un periodo mínimo de vida útil de esas inversiones que debería superar, en todo caso, los 5 años. No se pueden incluir ni mobiliario, ni enseres, ni elementos de transporte que no estén destinados a la prestación del servicio de transporte público. Con esa, digamos, característica de sostenibilidad, bueno, lo que se pretendía es que no afectasen las inversiones al cumplimiento del objetivo de estabilidad o al límite de deuda pública y que, bueno, que sobre todo pudiera suponer un ahorro o una reducción de gastos durante la vida útil de esa inversión, del inmovilizado. Entonces, aquí lo que se establecía, como luego veremos, es la elaboración de una memoria económica donde se pusiera de manifiesto esos efectos, digamos, beneficiosos en términos económicos y financieros. Y luego se incluía otro requisito, que yo entiendo que poco tiene que ver con la sostenibilidad financiera, pero bueno, se incluyó el de estar al corriente de las obligaciones de pago frente a la administración tributaria y a la seguridad social. Se establecían, decía al principio, una relación de grupos de programas. Una primera relación más extensa, bueno, que no voy a relatar porque la tienen en el propio Real Decreto Ley y la tienen en la presentación, y luego otra más breve. Otra más breve, y es en la que se observó que las entidades locales hacían un mayor esfuerzo inversor y que suponía, dentro de la estructura del gasto de las entidades locales, pues bueno, suponía una mayor relevancia en ese conjunto. Esas inversiones que se referían a la ordenación del tráfico, el estacionamiento, vías públicas, parques y jardines, la protección del patrimonio histórico-artístico, carreteras, caminos vecinales y gestión del patrimonio, y luego establecía un régimen de autorización. Y aquí ha habido, digamos, confusiones en cuanto a la interpretación de la aplicación del régimen de autorización. Y lo que cabría, o consideramos que se debería interpretar en relación con ese régimen, es lo siguiente. Cuando el conjunto de las inversiones, tanto del primer bloque como del segundo, supere el importe de 10 millones de euros y además se produzca un incremento de los gastos, o bien del capítulo 1 o bien del capítulo 2, vinculados a esa inversión, era necesaria la autorización del Ministerio y concretamente la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local en el caso de que hubiera inversiones en este segundo grupo más reducido que está ahora mismo en pantalla. En consecuencia, si se realizaban inversiones por importe superior a 10 millones de euros y que estaban en el primer grupo, en la primera relación, no era necesaria, bueno, inversiones superiores a 10 millones y además incremento del gasto en los capítulos 1 o 2. Si estaban en la primera relación, pero no había inversiones de este segundo grupo, no era necesaria la autorización. Como contrapartida, si había inversiones superiores a 10 millones de euros, pero había inversiones incluidas de este segundo grupo, aunque fueran por importe inferior a 10 millones de euros, aunque fuera por 1 euro, voy a decir una tontería, pero bueno, para, digamos, radicalizar lo que estoy comentando, si fuera por 1 solo euro, sería necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se recoge una excepción en cuanto a, digamos, a la inclusión en ese capítulo 6 de gastos, en el caso de compensaciones por rescisión de contratos, que pueden estar imputadas a otros capítulos del presupuesto, siempre que sean complementarias y que deriven de actuaciones de reorganización o de procesos de inversión o asociados a la inversión que se esté acometiendo, inversión financieramente sostenible. Y recoge otra excepción que es más relevante por la presencia que ha tenido
en el caso de las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares, que podrán incluir no solo gastos del capítulo 6, sino también del capítulo 7, por cuantías que se asignen a los ayuntamientos, siempre que los ayuntamientos cumplan con las condiciones de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que hemos visto anteriormente, o en el supuesto de que no cumplan con esas condiciones, que la inversión, de una manera demasiado alegre, lo que tiene a veces la redacción de las normas, dice que no conlleve gastos de mantenimiento. Gastos de mantenimiento necesariamente va a llevar, lo que quiere decir es que no suponga incremento del gasto y que se acredite en un plan económico-financiero aprobado. Claro, estamos hablando de entidades, de municipios que no cumplan con la disposición adicional sexta, y lo normal es que no cumplan porque no cumplen con el objetivo de estabilidad, y en esa circunstancia lo que tendrán que tener, o lo que tendrán que tener aprobado o tendrán que aprobar, será un plan económico-financiero de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y bueno, en ese plan debería estar concretado el efecto que pueda tener en los gastos de mantenimiento y en el cumplimiento de sus objetivos de estabilidad. Sabemos en qué, dónde tiene que estar recogido el gasto y, bueno, qué ocurre con el expediente de gasto. Bueno, la regla general es que el inicio y el reconocimiento de todas las obligaciones que se deriven de la inversión se debía producir antes del final de 2014. Ahora, como se ha prorrogado, pues será antes del final de 2015. No obstante, recogía una, digamos, excepción. Puede ser que un proyecto de inversión no pudiera ejecutarse dentro del ejercicio correspondiente, en este caso era 2014, podrá ocurrir ahora en el 15, en relación con el próximo año. Si no se puede ejecutar, al menos sí se tiene que autorizar y comprometer, las fases A, D se tienen que producir en el ejercicio, y el reconocimiento se puede producir en el ejercicio siguiente. En consecuencia, con la parte que se puede reconocer en el ejercicio siguiente, se deberá financiar con cargo al remanente de tesorería del ejercicio, en este caso 14, y quedará afectado por ese importe al reconocimiento de la obligación, con un límite, siempre es el mismo, de que no pueda incurrir en déficit al final del año. Este es un límite general porque aquí lo que se pretende es que, digamos, que este instrumento de inversión, de acometer inversiones denominadas financieramente sostenibles, no sea una válvula de escape del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, que al final, digamos, se rompa la situación de equilibrio, incluso de superávit, que actualmente están presentando las entidades locales. Y, como decía antes, recoge un elemento que es esencial, que es la memoria económica, una memoria económica específica que debe suscribir el presidente de la corporación local o la persona en quien delegue, con la proyección de los efectos presupuestarios y económicos de esa inversión. Y el interventor tendría que informar sobre la consistencia y el soporte de esas proyecciones. Es decir, aquí se ha tratado de evitar esas memorias económicas que acompañaban a proyectos de inversión y que seguro tenemos en mente todos, que, bueno, prometían unos rendimientos económicos fabulosos y que luego han ido al traste y han supuesto un lastre importante en la estructura financiera de las entidades locales. Estamos en el año 2015 y, repito, nos podemos encontrar con proyectos de inversiones financieramente sostenibles no ejecutados íntegramente en 2014. En 2014 al menos se han debido concluir, se han debido producir dentro del procedimiento de gasto las fases AD, la autorización y el compromiso y disposición del gasto. Y que, bueno, en este año 2015 se financiaría con cargo al remanente de tesorería para gastos generales del 14 la parte que queda pendiente de ejecutar, quedando afectada esa parte correspondiente a la obligación, ya el gasto comprometido y que se va a reconocer en este año. Claro, que se reconozca en este año implica que va a computar a efectos del cálculo de la capacidad de financiación de este año, negativamente en este caso, porque la obligación se reconoce
en este mismo año. Vemos un ejemplo muy sencillo en relación con este caso de una inversión que se ha iniciado en el año 2014 y concluye en el año 2015. Supongamos que en la liquidación del año 2014 una entidad presenta un remanente de tesorería para gastos generales de 500 unidades monetarias y un superávit de 600. En el año 2014, autorizó y comprometió gasto en inversiones financieramente sostenibles por 100 unidades monetarias. Suponemos que cumple con todas las condiciones y con ánimo de simplificar al máximo la cuestión, que no tiene deudas con proveedores, no tiene deudas, no tiene saldo en la cuenta 413. ¿Qué ocurrirá en el año 2015? Bueno, pues en primer lugar incorporará remanentes de crédito por 100 unidades monetarias que se financiarán con cargo al remanente de tesorería para gastos generales de 2014 por esas inversiones que se iniciaron el pasado año y cuyas obligaciones se reconocerán en 2015. Se reconocerá y ordenará el pago en 2015 correspondiente a esas 100 unidades monetarias. Y eso no computará en la regla de gasto. Computará, eso sí, para el cálculo del superávit o del déficit en este año 2015. Y nos quedan, el remanente de tesorería era la menor de las dos cuantías, 500 unidades monetarias, nos quedan 400 unidades monetarias, digamos, libres, y que se podrían destinar en este año 2015 a inversiones financieramente sostenibles, de acuerdo con las previsiones de cierre de este ejercicio. Y en relación con esto ya se aplicaría la norma general, la norma especial de la disposición adicional sexta. En relación con el año 2015, lo que se compararía, ya aplicando la regla especial, es el superávit del 14 con el remanente de tesorería para gastos generales del 14 y se utilizaría la menor de las dos cuantías de acuerdo con aquella secuencia que vimos. ¿Qué se compararía? Se compararía el superávit de 2014, 600 unidades monetarias, y el remanente de tesorería para gastos generales por 400 unidades monetarias. Tenemos que descontar las 100 que corresponden a obligaciones a gasto comprometido el pasado año y que se reconocerán las obligaciones en este ejercicio. Esas 400 unidades monetarias, digamos, que se aplicarían de acuerdo con la disposición adicional sexta. Para continuar con el tema de las inversiones financieramente sostenibles, bueno, los interventores tienen que informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las inversiones que se han ejecutado en aplicación de esa norma, de la disposición adicional 16ª. Y anualmente debe dar cuenta al Pleno, junto con la liquidación del presupuesto, sobre el cumplimiento de los criterios que establece la norma, y esto se hará público en el portal web, en la página web de la entidad local correspondiente. Además, por lo que se refiere al año 2014, que fue el primero en el que se aplicó esta medida, próximamente las entidades locales tendrán que presentar o remitir al Ministerio la liquidación del presupuesto de ese ejercicio y tendrán que remitir información sobre las inversiones financieramente sostenibles. Puede ocurrir que no se hubiera aprobado en su momento una memoria económica en los términos que dice la disposición adicional 16ª. Puede ocurrir que, además de no haber memoria económica, ni siquiera se iniciara ninguna inversión financieramente sostenible. Pues en esos casos, el superávit, el gasto que se realizase, si se hizo algún gasto de inversión, computaría en la regla de gasto. Son elementos esenciales, es un elemento esencial la existencia de memoria económica. Si no hay memoria económica, no podemos considerar esa inversión como financieramente sostenible y no podemos excluirla del cómputo del gasto a efectos de la aplicación de la regla de gasto. Podemos encontrarnos con un caso de inacción absoluta, una entidad local que cumple con todas las condiciones de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en 2014 pudo ejecutar
inversiones financieramente sostenibles y que pudo amortizar deuda financiera. Sin embargo, no hizo nada. No, ni inversiones, ni amortizó deuda, no hizo nada. Hay una cosa que está clara, y es que el destino del superávit para financiar inversiones financieramente sostenibles es voluntario. Pero lo que ya no es voluntario y es obligatorio en cualquier caso es el destino del superávit a la amortización de deuda financiera. No hizo nada, pero esta última obligación incluso se recoge y se tipifica en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno como infracción muy grave. Pues bueno, esto tendría una consideración de infracción muy grave, no ya el no destino a inversiones financieramente sostenibles, que lo pudo hacer, sino el no destinar el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales, los términos que hemos visto antes, a reducir deuda financiera, a amortizar deuda. En el Real Decreto Ley 17/2014 se recogen dos modificaciones sustanciales en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. La primera afecta al principio de prudencia financiera y la segunda a los anexos que se deben incorporar al presupuesto general de las entidades locales. En cuanto al principio de prudencia financiera, lo que establece es que todas las operaciones financieras que formalicen las entidades locales están sujetas a ese principio que tiene por objeto minimizar el coste y minimizar el riesgo financiero en el que pueden incurrir las entidades locales. Aquí se entienden por operaciones financieras en un sentido amplio, tanto las que tienen por objeto activos financieros como las que tienen por objeto pasivos financieros o instrumentos de garantía. Y se establece que la concreción de las condiciones de prudencia financiera se fijarán por resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que lo ha hecho recientemente y cuya resolución se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado. Y en ese boletín lo que se establecen son límites máximos de tipos de interés a los que pueden formalizar operaciones las comunidades autónomas y las entidades locales. Tipos máximos fijos o variables. Y establece, un anexo con una tabla detallada según la vida media de las operaciones financieras y los tipos máximos, insisto, que van a poder, con los que van a poder formalizar operaciones las entidades locales. Fuera de esos tipos no deberían formalizar ninguna operación. Es más, el régimen de autorización de operaciones de endeudamiento a largo plazo queda supeditado también al cumplimiento de este principio de prudencia financiera. Principio de prudencia financiera que se extiende a las comisiones que se pueden aplicar a las entidades locales. Comisiones de agencia o comisiones de no disponibilidad en el caso de pólizas de crédito. Estos son dos elementos que además incluye la resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Esa resolución distingue dos supuestos. Distingue el caso de operaciones financieras que están cubiertas con los fondos de financiación que regula el Real Decreto Ley 17/2014 y operaciones que no están cubiertas por esos fondos de financiación. Si están cubiertas por los fondos de financiación, establece un diferencial máximo sobre el coste de financiación del Estado de 20 puntos básicos. Y si no están cubiertas por esos fondos, dependiendo si son situaciones de entidades locales saneadas financieramente, que podían estar incluidas en el Fondo de Impulso Económico, que esto se ha creado pensando en esas entidades, o que no estuvieran esas entidades incluidas en el ámbito de aplicación de ese Fondo de Impulso Económico, es decir, que no estuvieran completamente saneadas financieramente, establece un diferencial de 40 puntos básicos para las saneadas y de 75 puntos básicos para las que no están saneadas. Es decir, establece tres tipos distintos de operaciones. Operaciones que están ya cubiertas por los fondos de financiación.
el diferencial sobre el coste de financiación del Estado es de 20 puntos básicos. Y esto es lo que tendrá que aplicar el Estado con los préstamos que se formalicen con cargo a esos fondos de financiación, fondo de ordenación o fondo de impulso económico, para aquellas entidades que se adhieran a esos fondos en los términos que luego veremos. Diferencial máximo sobre el coste de financiación del Estado de 20 puntos básicos. Y luego, operaciones no cubiertas por esos fondos. Si estamos hablando de entidades saneadas financieramente porque cumplen las condiciones que recoge el Real Decreto Ley 17/2014 para definir el ámbito subjetivo de aplicación del Fondo de Impulso Económico, si se está refiriendo a esas entidades locales, el diferencial sobre el coste de financiación del Estado será como máximo de 40 puntos básicos, y si no están dentro de esas entidades, el diferencial máximo sería de 75 puntos básicos. Y luego, bueno, establece una adicional por cada año que supere los 10 años de vida media de la operación financiera, de un punto básico por cada año adicional. Bueno, estas son las condiciones a las que se tendrán que sujetar las entidades locales. También se establecen otros criterios análogos para las comunidades autónomas. En definitiva, lo que se pretende es que el coste de financiación del Estado, de las ventajas que obtenga el Estado para financiarse, digamos, también se extiendan a las administraciones territoriales y que exista un, digamos, tratamiento lo menos asimétrico posible en cuanto a los costes de financiación en los que pueden incurrir las entidades locales, en este caso, para formalizar sus operaciones financieras.